tenemos invitada. Ministra, buenos días. ¿Cómo estás, Osoles? Gusto de saludarla, Eduardo Mendoza Paladines. Qué pena no tenerla acá como la última vez. Ojalá pueda venir a la casa nueva donde estamos ahora. Ministra, la saludo, le mando un abrazo. Tenemos 20 minutos, lo sé, vamos a hacer lo más rápido posible. Todo el mundo le va a preguntar de los apagones y los dejo a mis compañeros. Déjenme yo refrescar con algo más. ¿Cómo van los tratados de libre comercio que firmamos? ¿Cómo va el de Corea y cómo va el de Canadá? Buenos días, gusto de saludarla. Buenos días, Eduardo. Gracias a todos por tenerme esta mañana y a los radioescuchas. Sí, en efecto, la agenda comercial que tenemos en este momento es bastante ambiciosa. Terminamos la tercera ronda de negociaciones con Canadá. Vamos a iniciar la cuarta ronda ahora aquí en el mes de octubre. A finales de octubre va a venir el equipo negociador canadiense. Y ya vamos a tratar lo que todos quieren saber, que es acceso a mercados. Es donde ya vamos a empezar a trabajar eso. Este acuerdo con Canadá tiene 28 capítulos, de los cuales la mayoría ya se han ido trabajando de forma híbrida o virtual. Y ahora los vamos a tener presenciales y ya se han comenzado a presentar las potenciales exclusiones, sensibilidades de los sectores por parte de cada uno de los países, y sobre eso se empezará la negociación de acceso a mercados ahora presencialmente. Respecto a Corea del Sur, tenemos nuevo embajador, lo cual es una noticia bastante positiva. Nos hemos reunido con él semanas antes para poder entender cuáles son la previsibilidad de los tiempos. Él está tratando de que para el mes de diciembre podamos ya hacer la firma del acuerdo, y con eso poder empezar los procesos de ratificación interna, constitucional y legislativa que cada país tiene que someterse. Qué bueno, ministra Sosoles García. Sosoles, la felicito. ¿Para cuándo aproximadamente estaría listo o firmado el acuerdo con entonces? Porque, a ver, tenemos uno con la Unión Europea que es muy grande y bueno, el de China es extraordinario, pero Canadá es un monstruo también. Entonces, me gustaría saber cómo para cuándo tendríamos ya algo concreto. A ver, si es que nuestro cronograma dice que nosotros deberíamos terminar las negociaciones entre enero y ¿Ok? febrero, para ya poder firmar. Pero todo dependerá de cómo lleguen las negociaciones en la parte de las sensibilidades, ¿no? Si eso lo logramos superar, pues a partir de eso yo creo que no habría mayor problema para poder firmar en el mes de febrero. Perfecto. Solamente una más de mi parte. ¿Y en lo de Corea? ¿Cómo va en lo de Corea del Sur? Corea ya se hizo una prefirma, estamos esperando la firma porque estaban en la parte de traducción de los documentos y últimas revisiones legales. Esperamos que hasta diciembre de este año poder ya contar con el documento final para que se haga la firma, y luego ya pasará el proceso de ambos países de ratificación constitucional y de ratificación legislativa. Muy bien. Sigue Javier Segarra y luego Mauricio Salem aquí. Esperemos que Bolo también pueda. ¿Cómo le va? Buenos días. Solamente Buenos una días. inquietud. Lo de México, ¿en qué quedó, por favor? Bueno, nosotros con México, el presidente López Obrador ya hace algunos meses señaló que no tenía interés de avanzar en un acuerdo comercial con Ecuador. Por lo tanto, esa posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial se cerró. En este momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de afectación comercial con México. De hecho, Ya. ellos tienen una balanza comercial positiva de más de 450 millones de dólares, es decir, ellos nos venden más que nosotros les vendemos a ellos. Y no hemos tenido ninguna notificación respecto a terminar las relaciones comerciales con Ecuador. Esto se quedó en un tema político, ¿no? Ujú. Internacional. Ahora, No pasó a la parte comercial. pero comercialmente se mantiene toda la relación entre México y Ecuador. Eso no ha pasado nada, ¿no? Sí, no ha pasado nada, Ahora, correcto. ¿no preocupa que eso no nos permita a nosotros ingresar hacia lo que se conoce el Acuerdo del Pacífico para poder tener mayor apertura al mercado? Bueno, en efecto, para poder entrar a la Alianza del Ujú, Pacífico y cualquier proceso de ujú. integración del Pacífico como APEC, necesitamos tener un acuerdo con México, Claro. lo cual claramente nos limita. Pero yo creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo en una agenda bilateral
tenemos ya con China, estamos cerrando con Corea, tenemos interés de la mayoría de los países del Pacífico. Entonces creo que más allá de entrar en estos procesos grandes de integración, nosotros en la parte bilateral hemos hecho un gran trabajo y le permitimos al producto ecuatoriano que llegue a esas perchas con preferencias arancelarias. Uh-huh. Con Canadá está bien, ¿no? Con Canadá estamos trabajando bastante fluido, los vamos a recibir la última semana de octubre acá al equipo negociador canadiense y esperamos ya empezar a tratar la parte que es la carne del acuerdo comercial, que es el acceso a mercados. Le voy a dar el paso a Mauricio Salem, ministra, gracias de mi parte, buen día. Muchísimas gracias, buen día. Ministra, buenos días, un gusto saludarla a la distancia y solamente de mi parte un par de consultas en honor a su tiempo. El tema de la subida de impuestos que fue generada por el tema de la seguridad, la falta de luz ahora por el tema del estiaje, la inseguridad que viene campeando en el país hace muchísimos años atrás y ahora se ha agravado más en este último, ha generado que el primer semestre se muestre en 13 de 15 industrias caída en las ventas de manera sostenida. Hemos vuelto ya en el mapa de calor que el mismo ministerio ha sacado en su boletín. Hemos vuelto al color rojo, producto de todas estas, todo este cóctel que hemos tenido en el país y que lamentablemente a ustedes les ha tocado administrar. En base a esto, ¿qué se va a hacer para el 2025? ¿Se espera una nueva reforma tributaria para cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Va a haber una reforma tributaria? ¿Habrá más impuestos para las empresas? Bueno, esa no es mi cartera de Estado, yo no soy ente rector de política pública tributaria. Sin embargo, sí les quiero contar una buena noticia, es que estamos trabajando justo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Planificación y las multilaterales en una agenda de crecimiento y desarrollo económico. 2025-2040, que tendrá que ser obviamente revisada y aprobada por el señor presidente para que tenga congruencia con los metas y los planes de gobierno, pero eso es una buena noticia porque lo que se busca es poder eliminar las distorsiones, dar sostenibilidad fiscal, pero buscar políticas públicas que nos ayuden a darle mayor competitividad al sector industrial. El informe del Banco Mundial de este año para Ecuador señaló que Ecuador tiene potencialidad en 3 sectores específicos: turismo, agronegocios y el sector minero. Entonces hay que tomar en cuenta eso para generar políticas públicas para estos sectores para que puedan tener mayor crecimiento. Aquí claro, quiero hacer una acotación respecto a lo que usted me decía, porque creo que es una pregunta bastante válida. Es los países, por ejemplo, como Corea, hacen una planificación cada 10 años de cuáles son los sectores que van a priorizar para poder hacer que estos sectores crezcan y luego vamos a otro escalón, ¿no? Y así vamos haciendo que la industria vaya creciendo. Creo que es importante tener en cuenta de que un modelo ordenado de crecimiento nos va a dar mejor resultado y eso es lo que buscamos con esta agenda de crecimiento. Tenemos expertos internacionales que nos están dando ayuda y también lo más importante es entender cuál es el rol de Ecuador en la región, porque nosotros no tenemos el tamaño de Perú ni tenemos el tamaño de Colombia, que son nuestros, socios más cercanos, y tampoco tenemos su moneda. Entonces, entendiendo nuestras limitaciones, ¿qué podemos hacer nosotros para generar una política pública de crecimiento sostenida a las industrias sin que haya un vacío en la sostenibilidad fiscal, tratando de incluir a más contribuyentes? Porque hay un estudio del PNUD que señala que Ecuador pierde aproximadamente el 7% del PIB, es decir, 7.000 millones de dólares, entre evasión, elusión y falta de pagos de tributo al comercio exterior. De acuerdo. Sí, justamente por eso le preguntaba, si bien es cierto no es parte de su cartera de Estado, si es parte de la coordinación que tiene que existir en el sector al que usted representa y debe siempre priorizar cuáles son las necesidades, peor en un mundo y en un ambiente como el que nos desempeñamos. Pero justamente ahí venía mi segunda pregunta. En el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de las Inversiones, el CEPAI, en septiembre, ya teniendo todo este cóctel mágico maravilloso que nos ha llevado a esta situación compleja, se tomó una decisión de ponerle límite a los incentivos para los contratos de inversión. Esto es que no supere el 10% del gasto tributario, esto es 104 millones de dólares como tope, y que si es que ya se cumple ese tope,
a aquellas que tengan en trámite la solicitud para poder hacerse acreedor a estos incentivos, quedaría para el siguiente año fiscal. ¿No le parecería que en una situación, y esta es una pregunta que se la hacen los sectores que quisiesen ver la posibilidad de invertir en el Ecuador, hoy que el Estado no puede proveer lo básico producto de todas estas limitaciones? ¿No le parece que esto es un techo nuevamente, un obstáculo que le ponemos a las inversiones que pueden venir al Ecuador y que nos pueden ayudar a resolver la crisis? Ay, Mauricio, le voy a contestar con la parte técnica y los números, que creo que es lo importante que la ciudadanía conozca. En el año 2021 se firmaron cerca de 3.500 millones de dólares en contratos de inversión. No se generó empleo. Cuando nosotros vemos la curva de más contratos de inversión, debería haber habido más incremento de empleo. Y no lo hemos tenido. Tenemos un monitoreo de los contratos de inversión, que es como un control posterior para poder ver si están cumpliendo con su cronograma de inversión, con sus empleos y demás. Y tenemos un porcentaje de las empresas que han suscrito contratos de inversión que han solicitado desistir del contrato de inversión porque no han logrado cumplir con los compromisos. Porque el Estado se compromete a darles beneficios tributarios a cambio de que ellos cumplan con sus obligaciones de inversión y de empleo. Y cuando vemos que la curva de empleo se ha mantenido y que incluso en ciertas ocasiones ha disminuido, no hemos tenido la correlación que el contrato de inversión busca. El espíritu de la ley cuando se creó el contrato de inversión fue generación de empleo. Y cuando tú no tienes esa variable que está creciendo, entonces claramente pues la herramienta como tal no está funcionando. Adicionalmente, hemos visto nosotros que el sacrificio fiscal ha sido muy alto y no hemos tenido el retorno que se busca. Y es por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas tomó la decisión de que se ponga un techo. Eso no viene por parte del Ministerio de Producción. Nosotros hemos luchado por cada contrato de inversión y el sector privado sabe que cuando llega al Ministerio de Producción hemos hecho todo el proceso, los informes, ir al Comité Técnico del CEPAE y poder hacer todo el proceso interno. Cuando llega al Ministerio de Economía y Finanzas hay que ver un tema de sostenibilidad fiscal y es por eso que se ha creado una metodología y ellos han decidido que se pone un techo. Esto no va a ser para siempre, porque claramente hay que hacer reformas profundas dentro del contrato de inversión, que eso conllevaría a una reforma al COPSI, que en este momento no la podemos pasar. No es materia de conversación en la Asamblea. Entonces creo que lo importante entender es que nosotros seguimos promoviendo las inversiones, que nosotros seguimos incentivando al país como destino de inversiones. Sin embargo, hay ciertas medidas y consideraciones que se están tomando. Hay países que no le dan ningún tipo de incentivo a las inversiones. Nosotros nos fuimos desde hace algunos años por la línea de dar incentivos tributarios para convertirnos en un país interesante para atracción de inversiones. Lo hemos visto que los números no han crecido y de hecho hemos visto, según un reporte de la OCDE, que los incentivos tributarios no son el factor decisivo para que una empresa invierta en un país, porque Colombia tiene menos incentivos tributarios, incluso sus zonas francas no tienen ningún tipo de incentivo al impuesto a la renta y atraen más inversiones que otros países en la región. Entonces, creo que es importante entender que no es solamente el incentivo, es también que haya esta correlación entre el incentivo y lo que se busca a través de eso. Como ecuatoriano y persona que siempre le desea el bien al Ecuador en cualquier situación y con cualquier gobierno que esté al frente, es justamente si hay algún problema en que 3.500 millones de dólares no han generado el beneficio en empleo y en una serie de situaciones que deberían haber generado, algo está mal, porque definitivamente entonces quiere decir que no hay que promover inversiones, porque si vamos a promover inversiones con incentivos y esos incentivos no van a justificar que haya un incremento en los beneficios para la población, a la final la calentura no está en la sábana, sino está en otro lado y no justamente en poner estos techos, en mi criterio muy personal, porque lo que hace es simplemente limitar esa inversión y yo creo que si el Estado no puede brindar, no por incapacidad necesariamente, puede ser por falta de recursos, no puede generar ese bienestar a la ciudadanía,
creería yo, en mi limitada opinión, que pudiese analizarse la posibilidad de liberalizar esos techos para poder generar y promover, haciendo las correcciones a estas distorsiones que pueden haber. Muchísimas gracias, ministra. Éxitos en su gestión y le agradecemos mucho su tiempo. Le doy el paso para que culmine Eduardo con la entrevista. Con una pregunta final, Sonsoles. ¿Cómo le fue en la reunión que la vimos con los empresarios y con los industriales ayer? ¿Cómo le fue? Porque vi que finalmente hubo humo blanco en la reunión. ¿Cómo le fue? Explíquenos para ya concluir. Sí, bueno, nosotros tuvimos una primera reunión el día sábado que la hicimos de forma virtual justamente para entender cuáles eran las zonas que habían tenido los cortes, cómo se les había notificado y en esa reunión salió la invitación del día de ayer a sentarnos en estas mesas productivas de emergencia, donde armamos una hoja de ruta. Vamos a tener una reunión semanal donde el Ministerio de Energía va a presentar cuáles son los cuadros y la información técnica para los ahorros que tienen que haber semanalmente. Se consensuarán los horarios, porque eso es lo que se busca, que haya una afectación mínima al sector productivo y que ellos puedan tener una programación para que no tenga afectación en sus equipos y digamos, y que el personal pueda tener esa coordinación y esa previsibilidad. Y también el día de hoy al mediodía hay una reunión con los delegados de las industrias y los coordinadores zonales y las distribuidoras de energía para que podamos identificar cómo se pueden hacer los cortes, cuáles son las empresas que pueden desconectarse, cuánto pueden aumentar con su autogeneración a la red pública. Entonces todo eso se lo va a tener el día de hoy y esperamos para la tarde poder anunciar pues ya horarios claros con los bloques de las diferentes industrias, porque lo que se busca es que la coordinación sea con las distribuidoras, ¿no? No es que el SENACE o el Ministerio de Energía toma la decisión y le dice, esos son los cortes, sino más bien que haya una articulación clara con las distribuidoras, que son quienes, a través de líneas de distribución o a través de subestaciones, pueden coordinar eso directamente con las industrias. Querida Sonsoles, ministra, muchísimas gracias por estar aquí en I99, en I99 FM y I99 TV. Así que seguiremos conversando. Espero que todo lo que hemos hablado surja por el bien del Ecuador. Le mandamos un abrazo. Que tenga buen día, ministra. Gracias, Eduardo. Gracias con todos y gracias a los radioescuchas. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Fue la ministra. Felices apagones. Sí.